Bueno, pues ¿cuál es la nueva situación que nos encontramos con la pandemia? Pues la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que ya estaban ahí. Yo llevo enseñando con metodología híbrida de aprendizaje activo más de 5 años, usando tecnología en clase más de 5 años y usando inteligencia artificial más de 5 años. En muchas instituciones ya se había sistematizado esto hace bastante tiempo, pero de alguna forma la COVID lo que ha hecho ha sido acelerar todo ese proceso que ya estaba en marcha. Y como explicó mi colega Eric Masur en una de sus recientes charlas, sobre todo lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nosotros antes teníamos la transferencia de información en el campus, que generalmente era guiada por el profesor de manera sincrónica y era lo que nosotros conocíamos como la clase magistral o seminario. Y en casa tenía lugar la creación de sentido, que era normalmente autoguiada, asincrónica y bueno, pues era estudio, trabajo que sucedía en casa. Tras la COVID-19 hemos experimentado un primer escenario. La transferencia de información ha pasado de estar en el campus a estar en la casa, siendo guiada por el profesor de manera sincrónica con una clase magistral online. Cosa que a mí me horroriza un poco, sobre todo cuando he ido sabiendo que hay gente que lo que hace es que habla 2 horas delante de una pantalla de ordenador mientras los estudiantes escuchan y toman notas. Bueno, eso es reproducir la metodología tradicional de aprendizaje basada en la centralidad del profesor y en el concepto de autoridad, y simplemente reproducirla a través de un medio digital, con lo cual no funciona. Y en casa lo que nos hemos encontrado es que pues, era el momento también de creación de sentido, de estudio autoguiado, era sincrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos hemos encontrado un segundo escenario, donde en la casa teníamos la transferencia de información guiada por el profesor, pero en este caso, con buen criterio, muchos profesores han optado por la transferencia de información asincrónica, donde, por ejemplo, ellos grababan pequeñas cápsulas, como por ejemplo el caso de este webinar, un vídeo donde había una clase magistral, pues ya grabada, que luego se ponía a disposición de los estudiantes. Y en casa sucedía la creación de sentido. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que el estudiante está solo. Y como hemos visto, el aprendizaje es mucho más eficiente cuando el aprendizaje se convierte en una experiencia social. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo os digo que podemos tener datos de las experiencias de aprendizaje sociales que los estudiantes realizan dentro y fuera de la clase en tiempo real? Y no solo eso, sino que además podemos tener inteligencia artificial que de manera automática va a ayudarnos a evaluar la calidad de esa experiencia, de ese intercambio de información, esas interacciones entre los estudiantes. Pues ahí es donde está el gran avance de las analíticas de aprendizaje. Con lo cual, si lo que hacemos es utilizar analíticas de aprendizaje dentro del contexto de la clase invertida, eh, y básicamente lo que nos encontramos es utilizando esta metodología activa que ya existía antes del COVID-19, donde antes en el campus sucedía la creación de sentido. Este era un poco el modelo que yo también seguía aquí en Groningen. En casa sucedía la transferencia de información con lecturas de preparación, de manera sincrónica, etcétera. Pues podemos encontrar una solución a, digamos, este momento de desajuste en el que vivimos. Si al transferirlo todo online, la transferencia de información sucede de manera online, de forma autoguiada, asincrónica, y la creación de sentido en el contexto de la COVID se realiza también online, está guiada por el profesor, es sincrónica y, sobre todo, lo más importante, se constituye una comunidad de investigación o una comunidad de indagación. ¿Cuál es la diferencia frente al anterior sistema que ya hemos visto que incluso antes de la COVID no funcionaba? Que mientras que el aprendizaje se realizaba de manera solitaria, en este caso el aprendizaje es interactivo. Bueno, pues ¿cómo podemos poner en práctica este concepto de comunidad de investigación?
y teniendo en cuenta sobre todo analíticas de aprendizaje, pues un punto de inicio para poder realizarlo es partir de la taxonomía de Bloom y utilizar metodologías activas de aprendizaje como la que yo propongo de aprender haciendo. En este sentido, la taxonomía de Bloom, como vemos aquí, sobre todo nos indicaba que hay un nivel cognitivo superior más complejo, que es el de analizar, evaluar y crear. Bueno, pues lo que hacemos con las analíticas de aprendizaje es ver en qué espacio, en qué categoría de la taxonomía de Bloom están operando nuestros estudiantes, dónde están trabajando. Y de esta manera podemos ayudarles dándole un feedback mucho más personalizado y sobre todo conseguir que de manera exponencial en poco tiempo, con feedback personalizado y muy quirúrgico, nuestros estudiantes puedan pasar de las categorías cognitivas que requieren unas operaciones más simples a aquellas que requieren operaciones mucho más complejas, como las que aparecen en verde aquí en este esquema. Lo que yo llamo entonces aprender haciendo, que sería, digamos, la parte metodología activa donde podemos integrar las analíticas de aprendizaje, pues consistiría en este esquema. Básicamente, utilizar el método que ya sabemos que nos funciona de la clase invertida, añadir todos los procesos de instrucción por pares dentro de un ecosistema de la creación de una red dentro de la clase, y utilizar una herramienta que incorpore inteligencia artificial que nos permita extraer y sistematizar en tiempo real toda esa información. En este caso, por ejemplo, Perusall nos ofrece esta posibilidad perfectamente. Por tanto, si tenemos esto en cuenta, la educación sincrónica bien podría convertirse, después de la pandemia del COVID, en el mundo post-COVID, en actividades prácticas basadas en casos de estudio, proyectos y trabajo colaborativo, sesiones para consolidar, expandir y dar sentido a los conceptos e información transferida. El profesor tendría el rol de ser simplemente un líder de la comunidad de investigación, un facilitador de discusión y soporte, y además un guía para la aclaración de dudas y problemas. Este tiempo estaría arreglado dentro de esa sesión sincrónica, y dentro de las sesiones de la educación asincrónica, pues tendríamos actividades previamente diseñadas por el profesor, consistentes en lectura, visionado de vídeos, pesquisas individuales de investigación, feedback a otros estudiantes, lo que se conoce como instrucción por pares, etc. Además, las sesiones estarían sobre todo focalizadas en activar la motivación intrínseca del estudiante y la transferencia de información, y en este contexto el estudiante se convierte en el líder de su propio aprendizaje, en un nodo red de la comunidad de investigación. Y el tiempo es, por tanto, flexible y personalizado. Lo interesante es que tanto si optamos por una u otra o por una combinación de los dos modelos de educación, tanto sincrónica como asincrónica, podemos obtener datos que nos van a permitir personalizar nuestro feedback, nos van a permitir, pues, básicamente, ser mucho más eficientes en cómo vamos a facilitar ese proceso de aprendizaje. Por tanto, de alguna forma, desde una perspectiva del uso de analíticas de aprendizaje, es muy importante que tengamos claro estos tres pasos para enseñar de manera exitosa un curso en el que vamos a utilizar analíticas de aprendizaje. El primer paso es siempre planificar y diseñar el curso, pero desde esta perspectiva, es decir, la perspectiva de lo que se conoce como el diseño invertido. En vez de empezar por el contenido, vamos a empezar por aquellas habilidades, soluciones a problemas reales, preguntas de investigación que nosotros queramos que nuestros estudiantes sean capaces de resolver. Luego vamos a tener en cuenta todos los elementos que forman parte de ese curso y cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial y sobre todo pues, las analíticas para que todos estos elementos, bien sea la evaluación, qué contenidos vamos a usar, secuenciación, etcétera, estén bien alineados dentro de un curso. Además, vamos a tener en cuenta cuáles son estas estrategias de aprendizaje activo que van a adecuarse mejor a los objetivos que queremos alcanzar dentro de este curso y, sobre todo, hay que pensar muy bien qué herramientas de inteligencia artificial vamos a
bueno, pues valernos para justamente integrarlas con estas estrategias de aprendizaje activo. Y nunca vamos a perder de vista que en el centro de toda nuestra preocupación dentro de este diseño y planificación es la facilitación de la motivación intrínseca y la interacción lo que no debe fallarnos en este diseño. ¿Por qué? Porque, como explicaba antes, dentro de una metodología de aprendizaje activo, el centro, el foco está en el proceso en sí mismo. Y ahí es donde las analíticas de aprendizaje nos van a ayudar a hacer la diferencia. Si simplemente utilizamos analíticas de aprendizaje para buscar patrones de por qué los estudiantes suspenden el examen final, eso realmente estamos desperdiciando todo el potencial de lo que para lo que verdaderamente sirve la analítica de aprendizaje. La analítica de aprendizaje lo que nos da es información en tiempo real sobre cómo lo están haciendo nuestros estudiantes ahora y cómo podemos hacer que lo hagan mejor mañana y cómo además nosotros como profesores podemos mejorar de una clase para otra en cómo podemos de manera más efectiva llegar a nuestros estudiantes, explicar el contenido, facilitar procesos de co-creación, colaboración, etc. El segundo paso, que también es muy importante tener en cuenta, es plantearse cómo vamos a enseñar el curso utilizando estas analíticas. Por lo tanto, si las analíticas nos están dando información en tiempo real, con lo cual, ¿por qué el contenido tiene que estar creado simplemente por el profesor? Podemos co-crear contenido con nuestros estudiantes, puesto que toda esa información, que es mucha, pero que al mismo tiempo se nos da de una forma asequible a través de esa herramienta de inteligencia artificial, podemos desarrollar procesos de co-creación en el curso, podemos desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo en tiempo real y de esta forma vamos a activar a los estudiantes antes de venir a clase, y durante la clase y después de la clase. Y además vamos a desarrollar habilidades de instrucción por pares en las que el feedback y la aplicación van a ser absolutamente clave. Y no solo eso, sino que vamos a tener la información en tiempo real de cómo los estudiantes están dando feedback en el momento en el que están dando el feedback. Y además vamos a poder buscar patrones y vamos a entender cómo podemos apoyar personalizadamente a cada nuestro estudiante. Y por último, el tercer paso estaría relacionado pues con básicamente la evaluación y la reflexión y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y la analítica de datos para mejorar nuestros cursos. Por tanto, esta parte de evaluación y reflexión tiene siempre que tener muy claro cuál es el propósito de por qué estamos utilizando esa herramienta, esa analítica, que se presenten de manera clara a los profesores, a los estudiantes, que además sean consistentes. Vamos a siempre a primar la personalización de nuestros estudiantes en cuanto al feedback y sobre todo vamos a intentar desarrollar criterios y elementos de metaaprendizaje en el que al mismo tiempo que el estudiante está aprendiendo a aprender. Y está aprendiendo a aprender no simplemente con una mera idea especulativa, sino basado en datos reales obtenidos de las analíticas de su propio rendimiento durante la clase, el curso, el seminario, el módulo, etc.